interés, porque toda la parte de movilidad es nuestra prima hermana, va a ser el gran motor del almacenamiento, también estacionario, y tenemos que entender no solamente las aplicaciones, sino también dónde están ellos hoy, a qué problemas se enfrentan, qué sinergias podemos encontrar, tanto en la parte promotora como en la parte industrial, y cómo podemos crear lazos de relación que nos aproximen y que nos permitan trabajar conjuntamente en el futuro, ¿no? Por eso, almacenamiento y movilidad hoy es una primera aproximación para nosotros muy básica, pero de la mano de gente especialmente experta y con mucha experiencia en el sector, con años de experiencia en el sector de la movilidad eléctrica, y por lo tanto creo que va a ser un muy buen punto de partida para tomar conciencia de dónde estamos, de hacia dónde vamos y cómo podemos trabajar conjuntamente. Autoconsumo no, es decir, almacenamiento y movilidad es el tema de hoy, y para ello contamos con Javier Lázaro, que es el responsable comercial de Xchart en el sur de Europa, es decir, en la parte más importante del mundo mundial, ¿no? Si Sin duda, sin eso duda. nos contempla, por aparte son mercados poco activos, ¿no? Por lo que me da la impresión, España, Italia, Francia, etcétera, estamos muy paraditos en este tema. Así que entiendo que tenéis trabajo para aburrir. Javier, gracias por tu aportación Un placer. y si te parece, empezamos en 2 minutos. Y también está con nosotros Isabel Reija, que es una clásica del sector de la movilidad, es la cofundadora y hoy es la presidenta de Barter, que es una de las empresas de referencia en la movilidad eléctrica, ¿no? Y creo que es la primera persona que tuvo un coche eléctrico hace 25 años, o por lo menos ¿verdad? Y además sigue empeñada en que esa sea la solución. Así que muchísimas gracias a los dos. Tenéis una presentación que hemos trabajado y, si os parece, haremos lo de siempre. Hacéis una presentación y luego las preguntas. Cualquiera que quiera participar, o bien vía chat, o bien levanta la mano y que pueda participar y hacer preguntas, para que en una hora y cuarto tengamos el tema más o menos bien visto. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a los dos, gracias a todos por vuestra participación, y comenzamos con Javier, si te parece. Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, voy a compartir la pantalla. A ver. Me decís cuando se vea. Ya se ve. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a Epival, a Luis, Clara, Alexandra por la organización de este webinario. Es para nosotros, para Xcharts y para mí, un placer. Y es otro placer muy grande compartirlo con Isabel, que además nos conocemos desde hace bastante tiempo, y nada, es siempre un placer verte y más aún pues compartir este webinario contigo. Bueno, el primer punto que vamos a tratar en este webinario es la infraestructura de recarga rápida y ultra rápida. Primero vamos a empezar a hablar un poco de la carga en sí, ¿no? De los diferentes tipos de carga, para ponernos un poco en situación. Luego de la situación de la infraestructura de recarga en Europa. Luego de la infraestructura de recarga rápida y ultra rápida en España. Nuevas regulaciones, y luego cómo se integra la infraestructura de recarga con comunidades solares. Pues si os parece, pasamos a hablar del primer tema, que es los tipos de recarga de vehículo eléctrico. Esto es algo que probablemente ya todos los que estáis en este webinario sabéis, pero un poco por situarnos. Como bien sabéis, la recarga vinculada es una recarga que realizamos en casa. Estamos hablando de 3-7 kilovatios. La recarga de oportunidad es la recarga que realizamos pues, en centros comerciales, en el trabajo y demás. Estamos hablando de 11-22 kilovatios. La recarga rápida es aquella que es de más de 50 kilovatios. Aunque bueno, está cambiando la tendencia y cada vez más se considera carga rápida a partir de los 100 kilovatios, y la ultra rápida tradicionalmente se ha considerado mayor a 150 kilovatios. ¿Esto en qué se traduce en un usuario de vehículo eléctrico que va a cargar su coche? Pues bueno, cuando cargamos en casa, si queremos cargar del 10 al 80% una batería estimada de 50 kilovatios hora, pues si cargamos en casa con 3,6 kilovatios estaremos tardando unas 10 horas. Si hablamos de recarga oportunidad, pues hablaríamos de 3 horas. Si hablamos de recarga rápida de 100 kilovatios, 20 minutos, y con una recarga ultra rápida de 200 kilovatios, 10 minutos. Insisto, son estimaciones, depende lógicamente luego también del vehículo y de muchos otros factores, ¿no? Es importante porque
¿Por qué es importante hablar de carga rápida y ultra rápida? Pues porque, bueno, hace nada leía en el anuario de AEDIVE, que es la Asociación Española para la Difusión e Impulso de la Movilidad Eléctrica, del vehículo eléctrico, que el 85% de los que ya tienen un vehículo eléctrico en nuestro país tiene un punto de recarga en su casa. O lo que es lo mismo, yo no tengo un vehículo eléctrico desde hace tantos años como Isabel, pero lo que quiere decir esto es que somos early adopters todavía, ¿no? Tenemos esa facilidad de poder tener un punto de recarga en nuestra casa. Entonces, cuando esto no sea posible, vamos a necesitar una gran infraestructura de recarga, tanto de carga de oportunidad, para en el caso que se necesite, como de carga rápida y ultra rápida. Y de ahí un poco incidir en estas dos últimas. ¿Cómo es la situación en Europa? Comentaba antes. Pues bueno, la situación en Europa es que el principal porcentaje, el 87% de los cargadores son de Javier, ACE. Sí. oye, perdona, es que no quisiera dejar pasar cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Aunque sea un poco desdecirme de la forma de trabajar. ¿El receptor admite cualquier tipo de carga? Es decir, el coche le puedes meter una vinculada durante toda una noche que una ultra rápida en 200 kilovatios, que digamos que el coche lo aguanta, o sea, no tienes ningún Sí. problema, o tienes que adaptar. ¿Cómo funciona esto? Es una pregunta muy buena, Luis, porque hace unos años, hace 5 o 6 años, pocos coches admitían carga rápida y cuando admitían eran 50 kilovatios como mucho, ¿no? A día de hoy, la gran mayoría de los coches ya admite carga rápida, estamos hablando de 100, 150, si no más de 200 kilovatios. Es importante recordar que el coche, en la recarga del vehículo eléctrico, el coche es el maestro y el cargador es el esclavo, con lo cual siempre el coche va a determinar la recarga que va a necesitar, ¿no? El cargador simplemente obedece a los mensajes que el coche o a lo que le pide el coche. Dicho esto, todavía sigue habiendo vehículos, en particular híbridos enchufables, que no tienen posibilidad de carga rápida. Esto es importante que el usuario, el propietario lo sepa, normalmente lo sabe, que solo tendría acceso, lógicamente, a recarga vinculada o de oportunidad, porque realmente el conector que necesita ese vehículo es un conector Meneques tipo 2 y no admite un conector CCS2 Combo o CHAdeMO para lo que sería carga rápida y ultra rápida, ¿no? Entonces, la respuesta sería esa, es el vehículo el que determina, o sea, tú lo puedes dejar conectado a un cargador de carga ultra rápida toda la noche, al final no va a cargar y ya está, no va a suceder nada, porque el coche pues parará la carga, el cargador se desconectará o no cargará y no sucederá absolutamente nada. Con respecto a la carga vinculada y oportunidad, pues pasará lo mismo, puede estar 10 horas o 9 horas en la recarga vinculada y cuando termina de cargar el vehículo le manda una orden al cargador y el cargador para de mandar potencia y ya está. Vamos, no sé si he respondido. Entonces, sí, sí, claro. Entonces, en las redes de recarga, en las estaciones de recarga, encontraremos diferentes tipos de cargadores, unos de carga rápida y otros de carga ultra rápida, porque si tú tienes un coche que no te emite carga ultra rápida y solo llegas a un sitio donde solo hay cargadores ultra rápidos, no son compatibles, ¿no? Efectivamente, esa situación se puede dar, con lo cual la idea es, bueno, en el caso de que ofrezcas carga rápida, si ves que va a ser un sitio de paso, una zona donde va a haber vehículos que van a necesitar solo carga en alterna, aunque insisto que esto cada vez es más raro, cada vez la gran mayoría de los vehículos admiten carga rápida, incluso los híbridos enchufables, pero todavía este caso, entonces, pues bueno, esto depende del local, querer ofrecer posibilidad de carga a todos los usuarios del vehículo eléctrico o solo al 80% o al 90%, ¿no? Esto ya es un poco a decisión del propietario de estos puntos de recarga. Oye, y una pregunta así un poco más maliciosa. Perdona, Isabel, si quieres intervenir un segundito. Sí, no, No, pero un segundito. Una pregunta perdón. un poco con Sí, sí. mala leche. Es decir, las distancias o, digamos, las capacidades, ¿no? Vamos, ¿cómo es la palabra técnica? Es decir, lo que los fabricantes declaran que es el tiempo de carga, ¿no? O los kilometrajes de disponibilidad de un coche son correctos, porque, vamos, creo que hace poco se hizo un estudio que básicamente la realidad era el 60% de lo que los anunciantes declaraban, ¿no? Si una autonomía de 700 kilómetros te decía uno, no consideres más de 500 porque te estás jugando. En este punto, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que las baterías se van. Esto es real, ¿eh? No es, vamos,
vamos, es la realidad del vehículo eléctrico y sobre todo hace unos años, Isabel puede contar seguro 1000 experiencias sobre esto, las baterías pues te decían una cosa y luego digamos que la realidad era diferente. ¿Por qué? Pues porque digamos que ahora nos regimos por un estándar algo más preciso, que aún así es impreciso, pero antes era todavía menos preciso, ¿no? Entonces, el estándar de ahora, que es el WLTP, básicamente hace el estudio en unas condiciones idóneas para el vehículo eléctrico con una temperatura de 15 grados, sin, digamos, desniveles y demás, ¿no? Entonces, bueno, realmente hace los estudios con todo, pero te da una aproximación un poco optimista, ¿no?, de lo que sería la realidad. La realidad es que esto varía en función de diferentes factores. Uno de esos factores es la temperatura. Otro de esos factores es el tipo de conducción. Si llevamos a cabo una conducción pues digamos, suave, podemos extender la vida útil de la batería al máximo si conducimos de manera muy agresiva, pero esto sucede también con los motores de combustión, ¿no? Cuanto más aceleremos y demás, más revolucionemos el coche, más consumimos. Pues lo mismo en el vehículo eléctrico. Y luego, lógicamente, aparte de la temperatura, pues el desnivel, ¿no? O sea, si lo que queremos es ir por las montañas, pues vamos a tener menos autonomía que si vamos en llano, ¿no? Hay más variables que influyen, pero no sé si Isabel quieres aportar alguna... Sí, una yo, cosa. bueno, lo primero agradeceros la participación en este webinar que es tan interesante. Y en línea con lo que comentabais de la carga rápida y qué coches sirven para qué tipo de carga y demás, estoy muy de acuerdo con lo que decía Javier, pero también creo que es relevante señalar que las instalaciones de recarga ultra rápida que estamos desplegando algunos de los operadores, tenemos que pensar que son emplazamientos destinados a que los vehículos carguen en poco tiempo. Estamos hablando de 10 minutos, lo cual significa que tenemos que establecer mecanismos para que un coche que carga en establecimientos de carga ultra rápida o en estaciones, pues no sea una carga que sean 10 minutos y luego el vehículo esté estacionado allí durante 3 horas, porque entonces estaríamos dejando de aprovechar esas oportunidades de recarga para otros vehículos, ¿no? Y esto va ligado pues un poco a las estrategias de despliegue de la red de infraestructura de recarga, que hablaremos más adelante, que tiene mucho que ver con trasladar esa flota de vehículos de combustión a una flota realmente electrificada. Es decir, tiene que haber disponibilidad de carga ultra rápida para que el que quiera migrar a un coche eléctrico pueda cargar en 10 minutos, ¿no? Y esto ¿cómo en la práctica qué quiero decir? Pues que a lo mejor en estaciones de recarga, por ejemplo en algunas estaciones Tesla sucede y en otras de otros operadores también, cuando pasas tu tiempo de recarga, la aplicación te avisa y te pide que por favor quites el coche. Entonces, ahí, y si no, incluso te puede llegar a cobrar por estar utilizando ese emplazamiento de recarga sin estar recargando, ¿no? Entonces, hay, digamos, que una parte técnica ligada a qué se recarga y qué no se recarga, pero luego también hay una parte de estrategia comercial, si quieres llamarlo, ¿no? O de utilización de esas instalaciones que va asociada también a los usuarios en la recarga, ¿no? Y en cuanto a las autonomías, sí, totalmente de acuerdo también con lo que dice Javier. Lo que pasa que yo creo que esto, digamos que va más ligado al comportamiento y al aprendizaje que cada usuario tiene con la conducción de su vehículo eléctrico, ¿no? O sea, al principio pues te puedes llevar algún susto porque calcules mal, porque no cuentes con que estás subiendo un puerto o estás bajando un puerto, pero llega un momento que tú sabes cómo se comporta tu batería, sabes que no es lo mismo en invierno que en verano, sabes que no es lo mismo si vas con los perros, los niños y el aire acondicionado a toda máquina, porque o sea, la batería al final va a consumir más, y entonces aprendes a regular ese consumo para realmente llegar a los objetivos de recarga cuando lo necesitas, ¿no? Vale, muy interesante. Era una pequeña apunte. Sigamos, por favor. Gracias. Perfecto. Sí, además, bueno, aparte de la recarga rápida, la recarga rápida y demás, aunque te quedes un poco, digas, bueno, te entre esa ansiedad, ¿no?, famosa de me quedo sin batería y demás, normalmente lo que sucede es que tienes un punto de recarga en tu lugar de destino, con lo cual eso suele desaparecer. La situación de la infraestructura en Europa, ¿cuál es? 87% de carga en alterna, 3% de cargadores por encima de los 100 kilovatios. Y bueno, eso es un poco la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, pues el año pasado se instalaron... Uy, perdón, estoy presionando sin querer. En Europa más de 70.000 cargadores de recarga rápida.
Esto supone perdón, a día de hoy en Europa hay unos 70.000 estaciones de recarga rápida. Esto supone un incremento del 55%. Como vemos, los incrementos globales en Europa de carga en general pública, en Holanda, en Francia y en Alemania están incrementándose muchísimo, pero también en Italia y en España. O sea, en Italia y en España estamos haciendo gran trabajo. Si nos centramos en España, como veis, gran trabajo en el despliegue de la infraestructura de recarga. En estos momentos pues hay en torno a 30.000 puntos de recarga públicos en nuestro país, que ahora veremos, son algunos menos según la ANFAC, pero estamos lejos de niveles como Alemania y Francia, que tienen pues en torno a los 80.000 estaciones de recarga. ¿Cómo es la distribución de recarga rápida y ultra rápida en comparación con la recarga lenta? Pues bueno, como veis en España, tenemos bastante o un porcentaje bastante importante de cargadores de carga rápida. Creo que ahí sí que estamos haciendo bastante bien los deberes, pese a que falten puntos de recarga. En cuanto al porcentaje de distribución, sí que se acerca más a la tendencia a la que tiende Europa, ¿no? Que es que no, lógicamente siempre va a haber más cargadores de carga lenta y semirápida, pero los cargadores de carga rápida y ultra rápida van a ir comiendo un poco de esa cuota, porque son muy necesarios, ¿no? Para los viajes de larga distancia, y no solamente viajes de larga distancia. En la propia ciudad o en los alrededores de la ciudad hay momentos donde un usuario del vehículo eléctrico quiere cargar con cargador rápido, ultra rápido, ¿no? Entonces hay que poder ofrecerle esa posibilidad. Como antes comentaba, pues en España, ¿cómo estamos? Según los datos oficiales de ADIVE, tenemos unos 30.000 estaciones de recarga pública en nuestro país. Es verdad, es cierto que hay 7.400, 7.800 puntos de recarga que no están operativos por diferentes motivos. El principal es que no están energizados, o sea, no tienen la potencia suficiente como para funcionar, que eso es uno de los problemas que luego vamos a comentar en otro apartado. ¿Y cómo es la distribución? Pues bueno, un 12% de los cargadores tiene más de 50 kilovatios, un 2,5% más de 150 y un 1,4% más de 250 kilovatios. Si pensamos en el futuro, bueno, pues si la situación actual es que tenemos unos 3.000 cargadores públicos de más de 50 kilovatios, imaginaos que necesitamos 110.000 según el PNIEC, ¿vale? Y 110.000 en total de cargadores públicos en nuestro país, 340.000 para 2030, o lo que es lo mismo, 54.000 cargadores de carga rápida, ¿no? Si nos centramos en los 3.000 que tenemos ahora, pues bueno, tenemos que avanzar a marchas forzadas, ¿no? Para llegar a estos objetivos, porque al final el PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado en Energía y Clima, lo que quiere es rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% para 2030, ¿no? Al final, Perdona, Javier, 18.000 ¿es una planificación o 18.000 es la realidad? 18.000 es el objetivo que El tiene. objetivo para este año. No, para el año 2025. Perdona, porque Y a lo mejor la diapositiva no es muy precisa, no, pero es que en 3.000, 2025 pone 110.000. no, 110.000 son en total puntos de recarga públicos, y son 18.000, de los 110.000 son 18.000 de más de 50 kilovatios. Ok. Es lo que aparece entre paréntesis, ¿vale? Eso es. Entonces, 340.000 para 2030 serían cargadores en global, ¿no? En toda España de carga pública, y 54.000 mayores de carga de potencias superiores a 50 kilovatios en cuanto a la carga pública, ¿vale? Insisto que estos son objetivos. También, bueno, es verdad que el Gobierno de España pues tenía el objetivo en 2023, 100.000 puntos de recarga. Como veis, estamos bastante lejos. Es bastante probable que no lleguemos, pero bueno, siempre hay que marcarse estos objetivos para intentar pues llegar lo más cercano posible, ¿no? a cumplirlos. Bueno, y luego no solamente tenemos objetivos en nuestro país, ¿no? que nos marcamos, sino que además tenemos regulación, una regulación muy importante. Por parte del gobierno y también por parte de Europa, ¿no? Está el famoso Fit for 55, ¿no? Que parte de ese Fit for 55 es el AFIR, que básicamente es la regulación de infraestructura de todo lo que no son combustibles, o sea, regulación de la infraestructura eléctrica, la infraestructura de hidrógeno, que nos está diciendo que tenemos que tener un cargador ultra rápido de 150 kilovatios por cada 60 kilómetros. Fijaos lo que significa eso. Para 2030, en todos los corredores, digamos, en todas los TEN-T que llaman, que son unas redes de carreteras que unen las principales ciudades, ¿no? Además, prevén, desde pues, estas estimaciones de Europa, de la Comisión Europea, pues prevén unas 3,5 millones de estaciones de recarga para 2030.
Y algo que ya es tangible, que ya estamos viendo realmente en todos los que estamos en el sector lo notamos, las estaciones de servicio, pues como bien yo creo que sabemos muchos, todas las estaciones de servicio que en 2019 vendieron más de 5 millones de litros tienen que instalar por ley antes de finales de 2023 un punto de recarga de 50 kilovatios. Todas las estaciones de servicio que vendieron más de 10 millones de litros tienen que instalar un punto de recarga de 150 kilovatios. En total estamos hablando de 800 gasolineras en el primer caso y de 200 en el segundo. Con lo cual, 1.000 gasolineras, 1.000 estaciones de servicio tienen que instalar puntos de recarga de manera urgente, ¿no? Como parte de este proyecto y de este plan. ¿Cuántas gasolineras hay en la red viaria? ¿Lo sabemos? En España tenemos unas 11.700 gasolineras. Vale, o sea que esta primera tacada sería el 10%. Y cuando Sí. hablas de un cargador ultra rápido es una unidad, ¿eh? No es una estación con más de una unidad, es un cargador, un único cargador. Eso es, Vale. una unidad. Lo único que, claro, lógicamente esto es por ley, ¿no? Lo que pasa que ya al final el propietario de la estación de servicio, gracias a esto, pues entiende el modelo de negocio que hay detrás y ve la posibilidad, ¿no? de ese modelo de negocio y de obtener un gran beneficio y normalmente pues instala más, ¿no? O bueno, no se queda, ¿no? en eso, sino que intenta aprender y en base a eso pues intenta desplegar más de un cargador, ¿no? Perfecto. Pues, Isabel, si quieres comentar Sí. la integración en... Seguimos, sí. A ver, lo primero, nuevamente agradecer a Luis y a Alexandra y a Clara vuestra disponibilidad y sobre todo el trabajo, ¿no? Para organizar este webinario y llegar hasta aquí. Y también a Javier, pues coincidir en estos eventos, que aunque no nos veamos las caras físicamente, por lo menos nos vemos virtualmente. Entonces, en relación a movilidad, almacenamiento y cómo integrar todo esto en una comunidad solar, yo creo que bueno, son tres cuestiones que están ahora mismo en boca de todos, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia con respecto a otros momentos del tiempo. Hablabais antes de conducir un eléctrico. Bueno, yo voy por mi cuarto vehículo eléctrico y recuerdo cuando hablábamos al principio de infraestructura de recarga, de instalar puntos de recarga, que era casi como, bueno, pues tenías que explicar que no hacía daño, cómo era físicamente, o sea, cuestiones que ahora mismo prácticamente todo el mundo sabe de lo que hablamos, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia. Pero fijaros que en el fondo un punto de recarga no deja de ser un enchufe, ¿no? Donde tú vas a enchufar un vehículo para su recarga y, por tanto, es un lugar donde se transmite energía. Y por ello tiene mucho sentido que este punto de recarga esté dentro de una comunidad solar o de una infraestructura de generación de energía sostenible o energía fotovoltaica en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se integra y qué sentido tiene? Bueno, pues tenemos básicamente dos formas de hacerlo. Generar esa energía que necesita el punto de recarga a través de planta fotovoltaica. Esa planta, como en algunas de las fotos que ha mostrado antes Javier, puede estar integrada en la solución de recarga en una pérgola fotovoltaica donde por debajo se accede a esa instalación donde se van a enchufar los vehículos, ¿no? O también podría ocurrir que esa instalación fotovoltaica no fuera para autoconsumo directo de esos puntos, sino que también fuera una solución fotovoltaica más global en un tejado próximo a esos puntos de recarga, pero no directamente encima. Esa sería una solución de comunidad, ¿vale? Una solución de comunidad solar que puede ser compartida por varios miembros, pues por ejemplo, imaginemos una comunidad de propietarios o una nave de un polígono industrial donde hay un supermercado que tiene un tejado al sol enorme y ese tejado se llena de placa fotovoltaica para generar esa energía solar que se comercializa directamente para el autoconsumo de esa planta o de ese cliente y también para ese punto de recarga que puede estar ubicado en la puerta de una gran, no sé, superficie comercial de la que todos podéis estar imaginando ahora y que se comercializa directamente a través de ese punto de recarga, ¿no? La energía. Por tanto, allí, Perdona, yo Isabel, creo que... perdona. Sí. O sea, estamos hablando de los excedentes. O sea, y tú lo que haces es sobredimensionar el tejado de ese centro, ¿no? De ese centro logístico, por ejemplo, y lo que estás haciendo es lo primero que tiene prioridad es el autoconsumo de esa nave comercial o de esa nave logística, y los excedentes podrían suministrar energía y electricidad a los puntos de recarga en un radio de 2 kilómetros para cualquiera que se pudiera beneficiar. Ese sería el modelo, ¿verdad? Ese es un modelo que puede funcionar, pero no necesariamente tiene por qué. O sea, es decir, tú imagínate que tú tienes una cubierta muy grande y no necesitas, o sea, o por ejemplo, que una nave tiene una cubierta muy grande y el propietario de la nave es uno y el inquilino de la nave es otro. A lo mejor ese propietario tiene esa cubierta, la quiere alquilar para alguien que invierta en autoconsumo, pero no quiere darle esa energía al inquilino.
y directamente la comercializa a otros clientes, entre ellos puntos de recarga. O sea, el modelo regulatorio es de dos formas. O bien el autoconsumo va directamente a la instalación, o bien el autoconsumo se declara como autoconsumo colectivo y se comparte con clientes de la zona. Y ese compartir esa energía puede ser con el cliente que está debajo de la cubierta o puede ser con un punto de recarga que en el fondo no es más que un CUPS o un código de suministro asociado a un suministro eléctrico, ¿vale? Y lo que pasa es que en este caso las baterías jugarían un rol muy importante, ¿no? Porque, es decir, no vas a tener los puntos de recarga 100% ocupados en horas solares, ¿no? O sea, todo el espacio, todo el tiempo que no tienes disponibilidad o que no tienes consumo, lo ideal es que almacenes esa energía, ¿no? Efectivamente, o sea, en la actualidad, que es un poco lo que iba a comentar, si quieres, Javier, pasa a la siguiente hoja. Cuando nosotros hacemos, o sea, estamos ahora en la parte de la generación, ¿no? Pensemos que el punto de recarga es el punto de suministro donde la energía se vende más cara de todo el sector en general. O sea, es decir, cuando un cliente residencial o un cliente pyme en su factura, no sé, depende un poco del momento del precio del pool, ¿no? Pero a lo mejor está pagando 150 o 200 euros en megavatio hora en un punto de recarga, está pagando cerca de 300, 400, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cómo generas esa energía, un punto de recarga convencional lo que hace es conectarse a la red eléctrica y esa conexión detrás, obviamente, hay un contrato de suministro y lo que hace es vender esa energía al cliente coche o al usuario de vehículo eléctrico que viene a conectarse. Si además eso lo podemos suministrar a través de una unidad fotovoltaica, que puede ser una instalación directa o puede ser una instalación compartida, pues es mucho más interesante porque además de que yo genero más económico de lo que puede ser el pooling global, encima estoy exento de los cargos y peajes de red porque estoy en un modo de autoconsumo, bien sea autoconsumo directo o bien sea un autoconsumo colectivo. Entonces, es muy relevante en el modo comunidad solar, bien sea una comunidad compartida por gente que coinvierte y genera una entidad cooperativa donde todo el mundo pone dinero, que de estas hay muchas en la zona de Levante, en algunas poblaciones, y el punto de recarga no deja de ser más que un ente dentro de esa comunidad donde se consume energía, igual que si fuera un punto de suministro. Y como bien dices, ciertamente en ese punto de carga no va a haber siempre un coche cargando, porque habrá momentos que hay, pero habrá momentos que no hay. Si es el caso de un compartido, lo que ocurre con la legislación actual es que cuando tú declaras la instalación como compartida, tienes que definir cuáles son los clientes de esa unidad compartida, ¿no? Si son 10 o los que sean, los tienes que definir. Y al mismo tiempo les tienes que asignar un porcentaje de reparto de esa instalación compartida. Y este porcentaje tan solo se puede cambiar una vez cada 4 meses, ¿no? Por tanto, y en línea un poco con lo que hablábamos en algunas reuniones preparatorias de digamos, la alta capacidad de inversión que hace falta para invertir en soluciones de recarga ultra rápidas, que son potencias de 180 a 200 kilovatios y son precios elevados, pues claro, el tema es que es importante ser capaz de saber cuál va a ser el flujo de vehículos medianamente normal en esa zona para que cuando tú asignas ese porcentaje de reparto de la solución fotovoltaica a ese punto de recarga, pues esa energía se vaya a consumir y no se vaya a perder, ¿no? En el fondo, desde un punto de vista macro de un sistema eléctrico mini, que es como si fuera una pequeña central de generación, estamos hablando de una generación solar con un reparto solar compartido y el punto de recarga no es más que un suministro que absorbe esa energía fotovoltaica. En este esquema, ¿qué es lo que es muy relevante, como bien dices? Cómo acumular esa energía. Pero fijaros que la acumulación aquí se puede dar casi de 3 formas. La primera es directamente en la batería del vehículo. La segunda es con una instalación de acumulación aneja al propio punto de recarga, que yo creo que son soluciones que a día de hoy están cada vez bueno, pues más extendidas, porque al final esa energía que tú generas y que en ese momento no puedes consumir porque no hay ningún vehículo cargando, a horas donde los precios son mejores, pues las puedes acumular en esa batería y luego consumir cuando el precio de la energía es más alto. Y en un tercer hipotético escenario futuro, pues que esa energía fotovoltaica que tú generas se pueda acumular no in situ en ese punto de carga, sino en hubs de baterías donde se vaya a acumular esa energía global y que poco a poco, en función también de unas aplicaciones que puedan evaluar los precios, pues las vayan destinando a distintos puntos de consumo donde se vaya consumiendo esa energía. Isabel, los precios que has dicho, que son verdaderamente altos, da igual si es carga lenta o carga ultra rápida. No, no da igual. A ver, lo que pasa es que esto es como, al final es una oferta comercial
que cada operador tiene que configurar en función también de cuánto le cuesta la energía y a cuánto está dispuesto a venderla, ¿no? Evidentemente, cuando la carga es carga ultra rápida, el precio es más alto. Y ha habido, vamos, yo he cargado mi coche a 500 y pico euros de precio, lo cual pues es un precio bastante alto, pero aún así muy competitivo con respecto a la combustión convencional, ¿no? ¿Cómo de competitivo? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta, pero es que hace tanto que no consumo un vehículo de combustión que casi no sé ni decirte, ¿no? Pero yo mira, un vehículo en un coche más o menos de 60 litros puede ser, ¿no? Un tanque grande de gasolina puede costar ahora 100 euros, algo así. No, hombre, no, mucho más. O 150, ¿no? Ya te digo que 160, hace tanto... sí, 120, Sí, por eso digo 100. que hace tanto que no consumo que ya ni me acuerdo, pero por encima de los 100 euros, 150, 160. En recarga en alta potencia, en itinerancia, pues yo cargo mi coche a lo mejor en 25 euros, 30 euros. Ida y vuelta. La batería prácticamente... No, cada carga. O sea, cada carga. Estás hablando a lo mejor de 300, 400 kilómetros, porque nunca... Bueno, yo procuro no llegar al punto de recarga totalmente vacía, ¿no? Porque, bueno, por tener un margen de seguridad y con las baterías de hoy en día, pues te da tiempo para recargar antes de que la carga esté totalmente vacía, ¿no? Pero yo creo que la diferencia de precio a día de hoy es muy significativa y es verdad que también estos precios tan altos responden a un esquema de pool de hace un año donde, bueno, pues debido a la guerra de Ucrania y otras consideraciones geopolíticas, pues los precios estaban altísimos. Ahora mismo el precio está mucho más razonable y cada vez hay más energía renovable en el sistema, con lo cual ese precio cada vez es... De hecho, algunos operadores han bajado considerablemente sus precios de recarga debido a que al final pues este precio de energía del mercado global está un poco más contenido. Hombre, 50 euros, 600 kilómetros es mejor, más competitivo que en combustión, pero no es una diferencia de 3 o 4 a 1, ¿eh? Está... Pero bueno, entiendo que sería el escenario más caro, ¿no? Que si tú eso lo has cargado en un escenario más barato, de carga más lenta, tendrías costes más baratos. Sigamos, oye, por favor. Claro, al final, en la recarga de vehículo, y yo la verdad es que soy muy luchadora contra la recarga ultra rápida y estamos haciendo muchísimo esfuerzo, y ahora hablaremos de las dificultades que tenemos, porque en el parque móvil que hay en España, si queremos realmente electrificarlo completamente, muchos de ellos, más del 65% de ellos, no duermen en parking propio. Con lo cual, tiene que existir una recarga rápida, ultra rápida, para que el que quiera irse a un vehículo eléctrico pueda recargar de la misma forma o de la forma más parecida a que si fuera a echar gasolina en una estación de servicio convencional, ¿no? Pero es que has dicho que estás contra la carga ultra rápida. No, al revés, vale. soy muy defensora, pero que eso no quita, pero porque creo que hace falta una red aún más extensa de la que ya hay, aunque es verdad que si ves el progreso con respecto a los 2 últimos años, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Lo cual no quita a que al final el usuario de vehículo eléctrico, a día de hoy, la mayoría, como además así se ha dicho en el informe de AEDIB, cargamos en casa. Y luego habrá carga que no tenga por qué ser ultra rápida, como por ejemplo las cargas de 22 kilovatios en hoteles, restaurantes o en lugares donde tú vayas a estar no 10 minutos, sino que vayas a estar o una noche entera o 2 horas o 3 horas comiendo, y ahí se pueda compatibilizar una cosa con la otra para que la red sea lo más completa posible. Perfecto, ¿Vale? Entonces, seguimos. Si quieres, Javier, pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, un poco con respecto a la dificultad, pasa a la otra. Yo creo que, a ver, aquí cuando tú instalas cargadores, en general tienes que trabajar con distintos entes relacionados, ¿no? El primer ente relacionado es la compañía distribuidora de la zona. Es decir, en el proceso general es yo necesito extraer de la red una potencia, y esa es la potencia que me dicta el cargador que yo quiero instalar. Si son 50 kilovatios, son 180 kilovatios, 200, depende del tipo de carga que sea. Y entonces eso lo que significa es que yo tengo que conectarme a ese punto de la red de distribución y necesito demandar esa potencia. Entonces, yo de forma general y como primer input relevante que diría que es la primera dificultad que nos encontramos, es que no casan del todo los lugares donde los operadores queremos instalar potencia de recarga con la potencia disponible de la red para esos puntos de recarga, ¿no? Entonces, no es fácil disponer de toda la potencia que tú necesitas en aquellos lugares donde tú lo quieres. Además, cuando necesitas instalar centros de transformación, las inversiones asociadas a estas instalaciones ultrarrápidas son bastante altas. Eso quiere decir que cuanto más capital inviertes, más
tiempo necesitas para retornar la rentabilidad esperada de esa inversión. Y estamos hablando de inversiones que no sabemos quién las va a usar y cuánto se va a usar. O sea, tenemos estimaciones, tenemos deseos o comportamientos medios de usuarios en zonas donde pensamos que la densidad de vehículos eléctricos es más alta, pero estamos creando un mercado cuya demanda se va desarrollando en función también de cómo se desarrolla esta infraestructura, que esta es la eterna discusión de si va antes el huevo o la gallina, ¿no? O sea, los coches se venden porque hay infraestructura o se crea la infraestructura porque hay coches, ¿no? Entonces, yo soy más partidaria de pensar que cuando yo tengo resuelta todo el capítulo infraestructura, los coches van a acudir más y se van a vender mejor. Entonces, por ello hay una cierta incertidumbre sobre cuánto tiempo necesitas para rentabilizar estas instalaciones que, como digo, son de una intensidad importante en capital, ¿vale? Porque, sabes, Javier, has dicho una cosa importante, es decir, no siempre hay potencia disponible donde hay necesidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son esos espacios que vosotros reclamáis que haya más capacidad que no y donde no la encontráis? Básicamente hablamos de espacios urbanos, espacios rurales, cualquiera de los dos. Porque esto que vemos, perdona, esto que vemos es un cargador, ¿no? Esto no incorpora batería, no incorpora ningún No, tipo de almacenamiento, ¿vale? esto es solamente un cargador de doble toma y solamente es el cargador, efectivamente. A ver, yo creo que también ahí, Luis, depende mucho de cuál es la estrategia de despliegue de cada uno de los operadores. Hay operadores que se centran más en estrategias interurbanas, establecen estaciones de recarga en lugares, por ejemplo, en mitad de las autovías, donde cada X kilómetros puede haber una estación de recarga. Hay otros operadores que tienen una estrategia más centrada en saturar ciudades. Si uno se centra en los datos de venta de vehículo eléctrico, pues la mayoría de los vehículos eléctricos a la fecha se han vendido tanto en Madrid como en Barcelona. Entonces, tiene sentido pensar que si voy a asegurar la recarga de los vehículos, pues cuanto más puntos de recarga tenga en zonas más saturadas, pues más se van a usar. Sin embargo, si no invierto en puntos de recarga en redes alrededor de las grandes ciudades para moverse para larga distancia, pues tampoco voy a conseguir nunca que los vehículos eléctricos viajen, porque si no se puede recargar, no van a viajar, ¿no? Entonces, pero pensemos, Isabel, pensemos en un escenario muy estándar, más en el mundo urbano, ¿eh? Yo en el mundo de la gran transporte y la gran movilidad creo que le queda todavía un trecho, pero en el urbano no. Yo creo que un coche eléctrico para los recorridos urbanos son más que viables. Una utility de primer nivel me dice, oye, hemos pasado a clientes a los que tenían 3 megavatios de potencia asignada a que me piden 30. Yo no les puedo dar esta capacidad, no puedo ofrecerles tanta energía, ¿no? Y sin embargo, el cliente de un centro comercial quiere y reclama muchos más centros de recarga de los que hay, que igual hay 10 plazas al lado de los ascensores o a la entrada de los sitios. Oye, no, hay que pasar de 10 a 150, ¿no? ¿Por dónde se saca? O sea, es decir, o es más cable y tirar más un tubo más grande y eso genera un problema que no es menor, o cómo se soluciona, cómo un centro comercial, cómo el Corte Inglés de Serrano o el Corte Inglés de Castellana va a poder meterle de repente hay 200 puntos de recarga cuando el cliente lo va a reclamar, ¿no? Eso, ¿por dónde pasa una solución así? Podéis a ver, contestar los dos, ¿eh? sí, bueno, yo te doy mi opinión. Yo creo que tú, bueno, y Javier seguro que tiene más información más técnica al respecto, pero hay varias cuestiones. La primera es que tú pides y luego te dan lo que está disponible y no siempre es el 100%. Y la segunda es que tú cuando estableces una batería de puntos de recarga, no siempre todos están a plena potencia todo el tiempo, sino que hay un coeficiente de simultaneidad que permite balancear las cargas y cuando todos cargan a la vez, pues se reparte a veces la potencia, porque no es posible demandar tanta potencia simultánea a la vez en todas las estaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues y luego si estás en un entorno centro comercial es más fácil porque el centro comercial ya de base tiene una potencia disponible que es importante. Entonces, bueno, pues ya aparte de esa potencia la puedes repartir en la recarga, ¿no? Pero si requiere ampliación de potencia, pero vamos, que esto no es solo para los puntos de recarga, es para cualquiera, una vivienda que tú quieras, vamos, te puedo poner un ejemplo de un caso que conozco bien en Las Rozas, de un centro de estos de ensayo para vuelo
con unos equipos súper potentes que les obligaron a conectarse a una subestación a no sé cuántos kilómetros cuando tenían una enfrente, ¿no? Porque no había potencia disponible. O sea, la potencia te la da la red y tú tienes que ir allá donde hay potencia disponible. Y si no la hay, pues pedir una ampliación de red. Pero aquí viene el segundo problema y ya le dejo a Javier, que es el tema tiempos. O sea, es decir, cuando tú haces una inversión importante, el tiempo que tardas en ponerla en operación es muy relevante, porque a la medida que ese tiempo se alarga, tu rentabilidad se acorta. Entonces, aquí influyen las conexiones de distribución, los permitting, las licencias de la zona, si está en el cauce de un río, igual te toca hablar con la confederación hidrográfica, o sea, tienes todo tipo de posibles configuraciones con respecto a las solicitudes. Gracias. Y Pues, Isabel, distintas autorizaciones. ¿cuántos ciclos de carga tienen estas máquinas, estos puestos de recarga? Ciclos de carga, ¿su vida útil te refieres? Sí, ¿qué vida útil tienen? Bueno, pues la verdad es que es una buena pregunta porque no tenemos ninguno que haya durado tanto como para saber cuánto realmente va a durar, pero bueno, esperemos que años, ¿sabes? Que no sea, o sea, quiero decir, la inversión es, como digo, es importante. O sea, yo creo que entre 15 años deben durar en perfectas condiciones mínimo, ¿no? La inversión es importante porque ¿cuánto cuesta esto que está en la foto? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? ¿De qué CAPEX estamos hablando? Pues mira, depende mucho también de qué necesidad de extra tengas en cada instalación, ¿no? Normalmente, al menos en nuestro caso, no solemos hacer un punto de recarga solo, sino que hacemos una estación con varios y puede ser, pues desde, no sé, por decir un caso, lo más simple que sea, no sé, 15, 20 mil euros hasta 100.000, 200.000, depende del tipo de instalación que quieras hacer. Si le montas una pérgola fotovoltaica y, como decíamos antes, si consumes la parte solar, pues entonces estás hablando, pues no sé, de 50, 60, 70.000 más. ¿Sabes? Depende mucho. Javier, tu turno. Gracias. Sí, genial, ¿no? La verdad es que estaba tomando nota de todo lo que decía Isabel porque ha sido súper interesante. Quería recalcar un par de cosas. Justo iba a mencionar lo de la carga inteligente. Es muy importante eso. O sea, al final, el Corte Inglés de Serrano no va a poner 200 puntos de 3 kilovatios y va a instalar 500 kilovatios, ¿no? De potencia. Lo que va a hacer es instalar a lo mejor 100, 150, 200 y esos puntos de recarga irán balanceando la potencia disponible porque es a día de hoy muy raro que esos 200 puntos de recarga sean utilizados a la vez, ¿no? Además, hace pues 6 meses o 7 meses leí un informe de una agencia bastante prestigiosa europea que decía que, bueno, todos los países de Europa invierten una cierta cantidad de dinero en el mantenimiento de su infraestructura eléctrica. Y que para hacer frente a lo que va a venir, porque esto no es que de repente el año que viene pues de repente instalamos 200.000 puntos de recarga, ¿no? Va a ser todo paulatino, ¿no? O sea, va a ser todo un poco exponencial, pero paulatino. Entonces, lo que decía este report es que la inversión adicional es en torno al 11%. Más allá de lo que ya invierten los países en infraestructura de recarga. O sea que no hace falta una inversión del 200% o del 100% adicional en la infraestructura eléctrica de un país para dar potencia a todos estos cargadores, teniendo en cuenta, lógicamente, con esa carga inteligente, ¿no? Y ese balanceo de carga, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por hacer ese pequeño inciso y luego por puntualizar también acerca de lo que mencionaba Isabel, bueno, comentaba de todas las trabas que hay varios casos que yo he ido pues escuchando, ¿no? De pues top 5 operadores de recarga en nuestro país, pues por ejemplo uno de ellos tenía el récord de instalar 1,7 megas de potencia con los cargadores y demás en un año. Ese es su récord, ¿no? Con lo cual habitualmente estamos hablando de 2 años y medio, cuando en otros países de Europa en 6 meses lo tienes todo solucionado. Por otro lado, hay otro también operador de puntos de recarga muy importante en España que tiene, pues hace unos meses decía que tenía 1.200 puntos de recarga rápidos instalados y solo 450 o 500 en funcionamiento, energizados, ¿no? O sea, ese es un tema que se está trabajando mucho desde las organizaciones, desde EDIVE y demás para solucionar, pero que lógicamente todavía hay mucho camino que recorrer. Para Javier, sigamos con la presentación, por favor, que Sí. por pasando el tiempo. Vale. Fenómeno. Gracias. Simplemente comentar que ya hay soluciones para todas esas localizaciones en las cuales la potencia es un problema
hay soluciones que combinan las baterías, el almacenamiento, con la carga rápida, ¿vale? ¿Cómo lo realizan? Pues bueno, en particular aquí tenemos una solución que es lógicamente, pues la nuestra, que es que da potencia hasta 210 kilovatios, siendo capaz de almacenar 233 kilovatios hora o 466 kilovatios hora. 233 kilovatios hora son 5 baterías de vehículo eléctrico, para que nos entendamos, ¿vale? 5 coches, con lo cual podríamos cargar 5 coches o 10 si tenemos las dos baterías juntas sin necesidad de potencia de la red. ¿Cómo consigue esto este cargador? Sin entrar en muchos detalles técnicos, el cargador internamente tiene módulos de potencia. Unos son AC/DC, que convierte la electricidad bueno, digamos, de corriente alterna a corriente continua para almacenarla en la batería, y otros son que directamente trasladan la energía almacenada en la batería al vehículo, ¿vale? Gracias a módulos de DC-DC, corriente continua, corriente continua. Entonces, estamos, digamos, consiguiendo que solo con 60 kilovatios de la red, que estamos considerando, eso es casi carga lenta ya, según qué medios hablan de carga rápida, como comentaba, mayor a 100 kilovatios, carga semirrápida, podríamos decir, de 60 kilovatios, a dar una potencia de carga de 210 kilovatios al vehículo gracias a esos 150 kilovatios extra de la batería, ¿vale? Estas soluciones hay otros 3-4 fabricantes en el mercado que ya le están haciendo, con lo cual cada vez las vamos a ver más y se están viendo muchísimo, ¿no? en países del norte de Europa y demás. Esto, lógicamente, esta solución a nivel hardware tiene que ir combinada con un software muy desarrollado internamente que permita, pues, como es en nuestro caso, pues diferentes modos de carga, ¿no? Pues al final, por ejemplo, el modo eco, que prioriza en función del coste energético. Antes hablábamos del coste de energía, 150 200 euros el megavatio hora, pues en función de qué situaciones podríamos decidir, oye, pues ahora cargamos la batería o ahora la descargamos, ¿no? Pues en horas, digamos, valle, pues cargaríamos la batería, que es más barato, y en horas pico descargaríamos al máximo la batería, que es cuando el cliente, digamos, está pagando más por ese punto de recarga. Estoy hablando siempre desde el punto de vista del operador, ¿no? El propietario del cargador. Y esto es posible gracias a este software, ¿vale? Que controla perfectamente cuándo carga la batería del cargador, cuándo descarga, puede descargar solamente utilizando la batería o solamente el cargador con los 60 kilovatios que toma de la acometida y demás. Además, pues lógicamente, como antes se comentaba, hace carga inteligente entre los cargadores y pues en la siguiente generación de productos estamos ya desarrollando el Battery to Grid, que ahora comentaremos, y la integración con paneles fotovoltaicos para que las baterías del cargador sean cargadas directamente a través de paneles solares, ¿no? Y El conseguir hecho así. de que estén integradas no significa que no puedan ser independientes, ¿no? Que puede haber una batería de un proveedor acoplada a una carga, a una red de carga de otro proveedor, ¿no? Es decir, entiendo También, que... sí, efectivamente, también se está haciendo. Lo que sucede es que al final tienes dos sistemas de dos proveedores diferentes, eso se está haciendo en muchos lados. Y es perfectamente válido y está funcionando perfectamente en muchísimos sitios, ¿no? Esto es un concepto, digamos, alternativo a eso, que es en la propia solución tienes las dos variables, ¿no? La batería y el cargador juntos. Pero por supuesto, Luis, que se puede hacer también con una solución, un container de baterías junto a cargadores de alta potencia, y funciona también muy bien, Perfecto. ¿vale? Es perfectamente posible. Bueno, ¿qué ventajas al final tiene esta combinación de carga rápida y almacenamiento? Pues antes, una de las cosas que mencionaba Isabel era el CAPEX tan elevado, ¿no? De cambiar el centro de transformación, todas las obras, más allá del tiempo, ¿no? Y de la disponibilidad de la potencia por parte de la distribuidora, es ese CAPEX, ¿no? Pues al final con este cargador consigues reducirlo porque realmente está tirando 60 kilovatios, que normalmente, bueno, en España hasta 50 kilovatios puedes hacerlo sin tocar nada, ¿no? Como quien dice, en Italia son 100 kilovatios, en Francia son 250, creo, pero bueno, en España estamos hablando de 50 kilovatios, pues solamente tirando 49,9 kilovatios, que ya nos lo ha preguntado mucha gente, pues podrías tener carga rápida, podrías estar dando 200 kilovatios, ¿no? Aparte, lógicamente, OPEX reducido porque cargas y descargas la batería cuando tú lo necesitas, entonces, bueno, puedes jugar con eso,
pero es que además la potencia fija contratada es mucho más baja. En lugar de estar hablando de 500 kilovatios o 600 kilovatios, de 210 kilovatios, estás hablando de 60 kilovatios contratados, ¿no? Además, tienes lógicamente el uso eficiente de la energía, cargas y descargas, como comentaba antes, en función de la hora, utilizas la batería o el cargador, tienes esa flexibilidad total en función de la demanda que tienes y en función del precio, ¿no? También son las dos variables que influirían mucho. Y aparte es un cargador pues, muy fácil de instalar, ¿no? Se conecta a un conector industrial y ya estaría listo para utilizarse. Y por último, y aquí Isabel, te pido también sobre todo tu aportación porque eres una experta del B2G y demás y habéis trabajado en muchos proyectos de innovación y demás en este sentido. Yo por mi parte comentar la importancia del Battery to Grid, que estamos en pleno desarrollo de esta tecnología y que consideramos que para grandes hubs, como el que podemos ver en la imagen, pues va a ser determinante, ¿no? Tener esas baterías alimentadas por los paneles solares que luego puedan incluso suministrar energía a vecindarios, ¿no? Digamos, a edificios que estén cercanos y demás. Pero si quieres comentarnos algo, Isabel, Sí, encantado. a ver, nos queda muy poquito tiempo y yo no quería perder la oportunidad de hablar la perspectiva del cliente, del usuario, que tiene mucho que ver con lo que comenta Javier en esta foto, ¿no? O sea, al final no tenemos que olvidar que el que es usuario de vehículo eléctrico, que será también usuario de almacenamiento cuando sea una práctica generalizada, es una persona que conduce un vehículo y que no es ni experto en energía, mucho menos en baterías y en fotovoltaica y que además, sinceramente, no tiene por qué saber si el conector es CHAdeMO, si es un SUCO o si es un, no sé, alta potencia, baja potencia, ultra rápido, lo que sea. Al final a él lo que le interesa es pagar poco por su vehículo, ser más sostenible y que luego las recargas pues, sean lo más baratas posibles, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que veo es que estamos en un momento muy interesante y si puedes pasar, por favor, a la siguiente, porque, como bien decía Javier, hay varios negocios que confluyen. El primero es el que tiene que ver con lo que hablamos de infraestructura, crear la red desde el punto de vista técnico y que todo esté funcionando. El segundo es la energía que fluye a través de ahí, o sea, es decir, como decíamos, si tú tienes un contrato de suministro con una potencia contratada y puedes ir a reducir esa potencia porque tienes esas baterías, pues vas a pagar mucho menos por esa parte fija, pero eso también lo tienes que saber y conocer, ¿no? Y luego si eso lo puedes integrar con la parte fotovoltaica, pues mucho más interesante, ¿no? Yo creo que estas flechas que veis en esta hoja, en el presente ya y no tanto, o sea, ya mirando hacia el futuro, pero corto plazo, van a invertirse. Y va a ser algo que funcione en los dos sentidos. Voy a poder generar mi energía, que no siempre va a tener que ser en mi tejado, sino que puede ser en el tejado de mi vecino o de mi colegio o de mi universidad o de mi iglesia o de donde sea, mientras que yo esté a menos de 2 kilómetros de ella, puedo consumirla, puedo recargar mi vehículo y cuando esto esté recargado también puedo verter esa energía que he recargado en esa batería a mi casa con tecnologías Vehicle to Home, Vehicle to Grid, que ya hemos hablado, que van a permitir que esto ocurra y que no solamente me va a ayudar a ser más eficiente, sino más sostenible también con los precios, ¿no? Porque me va a permitir tradear también con el ahorro y ahorrar más, porque obviamente voy a consumir más cuando más barato sea, ¿no? Y lo voy a poder acumular. Yo creo que esto ya hay soluciones que existen. Como decías, Luis, se pueden combinar elementos de distintos proveedores. Lo que pasa que en la práctica, luego el software pues genera algún problema. Al final es más cómodo si tú lo trabajas todo junto, porque así sabes que funciona sí o sí. Lo que también creo es que no todos los vehículos a día de hoy permiten el Vehicle to Grid o el Vehicle to Home, porque es algo como muy novedoso y a futuro pues los vehículos que se vayan integrando en lo que es la flota de vehículos en España, pues integrarán estas tecnologías capaces de retornar esta energía. Y yo, para terminar, si pasas a la última hoja, lo que veo es que desde la perspectiva del usuario no nos tenemos que olvidar que un cliente de vehículo eléctrico es un conductor y este conductor va a necesitar, cuando conduce un eléctrico, no solamente cargarlo, que por supuesto lo va a requerir y con, por supuesto, mejor precio si es energía solar más sostenible, mucho mejor, sino también otros servicios asociados, ¿no? Y estos otros servicios asociados van a tener que ver, seguro, con la posibilidad de integrar esa energía no solo en su cargador, sino en el cargador de su vecino. O sea, imaginaros una aplicación donde yo genere en local energía de mi colegio asignada a mí, pero se la pueda transferir a Luis, porque sé que ese fin de semana está de vacaciones en
Santa Pola, y esa energía a mí me ha sobrado y se la he regalado porque me cae muy bien, no sé. O incluso pues compartir una energía que yo genero o que yo consumo en mi vehículo y retorno a mi vivienda entre una misma unidad familiar, porque tenga un hijo que tenga una casa en otra ciudad o porque tenga unos padres que tengan una casa en otra población, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro va por ahí y el compartir implica conocer primero y luego tener la tecnología disponible, que es hardware y software, estaciones de recarga y solucionar los problemas de los usuarios que, como digo, son personas normales y corrientes y que lo que quieren es conducir sin problemas. No quieren saber de potencia ni quieren saber de energía, simplemente quieren poder recargar y no tener tanta complicación de quedarse sin batería o de no encontrar una estación disponible para poder trasladar esa necesidad de recarga a un tiempo razonable para su vehículo, ¿no? Y para su vida diaria. Oye, te Pues agradezco bueno. mucho el regalo para que vaya a Santa Pola, está muy bien, no he estado nunca además, pero básicamente No sé vamos por qué siempre se me ocurre el ejemplo de Santa Pola, debo de tener algo tendrás ahí pendiente de Santa Pola en mi vida. una fijación Sí, infantil ahí con Santa Pola. sí, sí. Santiago Bernabéu tiene una casa en Santa Pola. Y si eres del Mira, Madrid no. o si eres del Atleti o eres del Barça, ahí tendrás algo. Vamos a Sí, lo sí. importante. Bueno, gracias a los dos. Algunas preguntas interesantes. Giovanna Santamaría nos pregunta, ¿y la normativa aplicable a V2G? ¿Qué información tenéis? Que esto es importante y con lo que dice ahora también, como sistemas de generación tendrán que cumplir la normativa de la generación de renovables. No es tanto contestar a esta pregunta como hacer rápidamente un update regulatorio. ¿Dónde estamos? ¿Qué barreras regulatorias hay? ¿Y cuáles son los pasos que hay que dar? Porque efectivamente, si eres un generador y eres un generador, volvemos a estar con el problema de siempre, ¿no? Que no eres solamente, no eres demanda. Entonces, esta bidireccionalidad es complicada. ¿Dónde estamos regulatoriamente? Bien, estamos en algún Si sitio, quieres, entiendo, ¿no? sí, si quieres, Javier, comentar un... Bueno, a un nivel, sí, a nivel regulatorio, o sea, la situación, la verdad es que no estoy muy al tanto de la regulación en este sentido, porque como realmente es como decía Isabel, es algo que es muy incipiente, ¿no? O sea, al final no está en pañales, como si dijéramos, ¿no? Ya, primero, no hay vehículos eléctricos apenas en el mercado que lo admitan. Hasta hace poco solo el Nissan Leaf, a través de la tecnología del conector CHAdeMO. Y en nuestro caso, para carga rápida, nosotros somos un fabricante enfocado en carga rápida, vemos eso todavía más lejano, ¿no? Porque el Pero vehículo... perdona, te estás refiriendo al V2G, ¿no? Ahí es donde Sí. no hay todavía una revolución clara porque no hay una tecnología todavía solvente. Pero en términos generales de todo lo que hemos visto, Sí. ¿dónde hay una barrera regulatoria ahora mismo? O sea, si tú mañana tuvieras delante de ti a uno o dos ministros, ¿qué es lo que te tendrías que pedir con insistencia que resolvamos ya? ¿Y qué? Bueno, yo creo que es un poco, vamos, es que es muy genérico realmente. Aparte de la generación, es un poco el verter a la red, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en Italia nos estamos encontrando con un problema y realmente un certificado que necesitamos para poder tener este cargador, por ejemplo, de baterías instalado en la vía pública en Italia. Porque para tú verter cualquier energía a la red, necesitas este certificado y necesitas, bueno, pues una serie de seguridades. En España sé que este certificado no es necesario, pero sé también que no siempre está permitido esto de más, o sea, de verter a la red, y luego aparte que no está bien pagado, ¿no? Aparte, o sea, pero eso ya es otro tema, ¿no? Eso ya es un tema de los economics, pero yo creo que realmente nosotros como Exars, como fabricante, como ya te digo, como estamos más enfocados en la carga rápida, no estamos tan Vale. centrados en estos temas. Vale, Isabel, entonces, ¿por qué hay 7.000 puntos de recarga sin conectar? Bueno, yo me puedo imaginar que esto es un problema o sea, el proceso, desde que inicias una decisión de montar una estación de recarga hasta que finalmente el punto de recarga está suministrando energía y facturando, pasa por múltiples pasos, ¿no? Y los últimos tienen que ver con autorizaciones de distribución, autorizaciones de organismos competentes locales o globales y el permitting final para la puesta en marcha. Entonces, ahí es donde tienes multitud de posibilidades de, pues, alegaciones, vuelves a la casilla de salida, vuelven a contar los plazos. Yo la verdad es que creo que, mira, justo hace un rato estaba hablando con nuestro director técnico para decirle, dime de las últimas instalaciones tiempo medio de puesta en marcha para tener un dato lo más real posible, ¿no?
Y claro, la respuesta es que depende. O sea, yo creo que si yo tuviera al ministro delante, lo que le diría claramente es que tenemos que ser consistentes con nuestras estrategias. O sea, si realmente queremos migrar hacia un país electrificado en la parte de movilidad, tenemos que acortar los tiempos de puesta en marcha. Y tenemos que ser capaces de establecer procedimientos factibles. Y yo creo que todo lo que hay en marcha que se pueda hacer de una forma razonable. Y luego vendrá lo siguiente. Isabel, a la persona que le has preguntado de tu empresa cuál es el promedio, si es un promedio, el depende no es una respuesta. Es decir, habrá algunos de 6 meses y otros de 3 años y medio, ¿no? Es decir, Sí. pero, es decir, entiendo que desde que inicias un proceso hasta que conectas, ¿están pasando 18 meses, 2 años? Sí, fácilmente. Es Vale, que el problema es que no, lo que quiero decir es con depende es que el promedio no es representativo, porque hay algo, o sea, bueno, la verdad es que una en plan súper rápida no hemos encontrado nunca, ¿no? Pero quiero decir que hay algunas que fluyen más y otras que se atascan más por diversas razones y entonces el tiempo estimado es más de lo que nos gustaría. Oye, y un tema que comentábamos antes, Javier, y que creo que es interesante. Sí. ¿Qué nuevos roles, o sea, qué nuevos actores hay en esta nueva dinámica, ¿no? Es decir, estos negocios, ¿de quién van a ser? ¿Van a ser de fondos de inversión? ¿Van a ser de las estaciones de servicio del oil and gas que se pasan a la electrificación? ¿Van a ser de las utilities? ¿Va a ser de unos gestores que además van a saber gestionar mucho mejor la energía? Es decir, ¿quiénes son los nuevos operadores que intervienen en esta cadena? Sí, antes de contestarte a esta pregunta, Luis, un apunte sobre la anterior es que pensaba que te referías más al Vehicle to Grid y a los tecnicismos y a la regulación del Vehicle to Grid más que al despliegue de infraestructura de recarga como tal. En ese sentido, lo que le pediría al ministro si hablase con él sería que unificara, digamos, requisitos en todas las comunidades autónomas, porque es una de las grandes pegas de los CPOs, que en cada comunidad autónoma, digamos, funciona diferente, los tiempos son diferentes, la burocracia es diferente y en algunos te admiten declaración responsable, en otros no, la famosa declaración responsable, entonces, pues todo eso que se unificara, ¿no? Pero bueno, pasando a la No, pregunta esto que es decías. es un tema, es decir, que eso probablemente en cualquier sector profesional, eso va a estar en los primeros 5 peticiones de cualquiera, ¿no? Porque Sí. hagas lo que hagas, cada comunidad autónoma es soberana y eso es un problema muy serio, efectivamente. Pero, y contesta un poco la pregunta esta de ¿cuáles son los roles, ¿no? que identificáis? Sí. ¿Qué nuevos players hay? Bueno, nosotros, desde el punto de vista del fabricante, lo que vemos es que los primeros digamos, en entrar al juego han sido las utilities, ¿no? Pues un Endesa, un Iberdrola, ¿por qué? Pues bueno, pues que tienen la energía, el modelo está clarísimo, ¿no? Los siguientes en entrar han sido empresas que se llaman los famosos CPOs. Se puede ser utility y CPO a la vez, no es, o sea, pero los que son puramente CPOs que han desarrollado un software y han dicho, bueno, pues yo adquiero estaciones de recarga y despliego mi red eh, con mi software y con mi branding y demás. ¿A qué Normalmente estas responde CPO, empresas, perdona? CPO, el acrónimo de... Charging Point Operator, es operador de punto de Vale. recarga. Entonces, estos son, bueno, CPOs, ¿no? Entonces, estos lo que hacen es desarrollar su propia aplicación. Tienen normalmente capital privado detrás, un fondo por detrás. A veces no, en algunos casos siguen con su propio modelo de negocio, pero si se quiere escalar, en muchísimos casos es necesario ese capital de un fondo que entra por detrás, ¿no? que lo adquiere y demás, ¿no? Entonces, permite esa expansión rápida. Por otro lado, tenemos lo que se llaman Mobility Service Providers. Bueno, en el caso de Barters, yo creo que es un poco, es más, mezcla. Claro, es Utility y CPO, es una empresa muy interesante porque combina mucho, ¿no? Estos dos conceptos que estaba mencionando antes. Otro player interesante del mercado son los Mobility Service Providers. Son empresas que desarrollan un software que dan un servicio al usuario final. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de Electromaps. ¿Vale? Electromaps al final son esas aplicaciones que se crean para el usuario final que puede descargársela y directamente ir a cargar al vehículo, perdón, al cargador, ¿no? ¿Qué más players se están metiendo en todo esto? En el mundo de la movilidad eléctrica. Bueno, pues estamos viendo cómo los operadores por ejemplo, hay un segmento claro que es Transit and Transport, ¿no? Pues todo el transporte pesado, todos los operadores
de autobuses, ¿no? De flotas de autobuses, están también queriendo ser CPOs. O sea, básicamente aquí lo que consiste un poco es ver quién se convierte en CPO, ¿no? En operador de punto de recarga, quién adquiere el punto de recarga y lo explota, ¿no? Entonces, vemos mucho como en diferentes plazas, por ejemplo, en la MT de Madrid, en TUS, en Santander, nosotros trabajamos en GTT en Turín también, pues se está instalando una flota de cargadores y operan esos puntos de recarga y digamos, los explotan. Oye, y estás viendo que, es decir, al final las estaciones de servicio de combustión acaban siendo estaciones de servicio de punto de recarga y cambiaremos en gasolina y diésel por electricidad o no, o esto Seguro que sí, seguro. Luis. Sí, Seguro que sí. En línea con lo que decía Javier, un punto más es que no necesariamente los propietarios de la infraestructura son los operadores. O sea, hay, por ejemplo, redes de hoteles que dicen, yo quiero tener una infraestructura propia porque yo quiero que mis puntos de recarga sean míos, pero no quiero saber nada de cómo operar con esto, porque no sé nada ni quiero aprender. Entonces, tiene un operador que es un ente independiente que opera los puntos. Y hay otras veces donde el mismo hotel o otra cadena distinta dice, venga, pues yo quiero una infraestructura, pero no quiero invertir porque no puedo permitírmelo o simplemente no me interesa. Pues hay quien invierte y luego además opera los puntos. O sea, son roles distintos, No. pero pueden darse juntos o separados. Oye, ¿y el capital dónde está? Es decir, ¿qué está pensando? Como en renovables es un disparate, ¿no? Es decir, hay toneladas de inversores, toneladas de dinero queriendo invertir en energías renovables, en España también, por supuesto. ¿Vosotros tenéis la sensación de que hay detrás un apetito inversor brutal o hay que ir arrancándole euro a euro? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es claro el apetito y la clave y bueno, lo indicativo son los movimientos continuos que hay en el mercado, ¿no? Pues hace poco Acciona adquirió Cargacoches, Shell adquirió Cable Energía, que son dos, pues eran CPOs, ¿no? Volviendo al término, pues no diría pequeños, pero de un tamaño mediano pequeño, y los adquirieron, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos fondos y empresas grandes deseando invertir en esta tecnología, en estas pequeñas empresas que han desarrollado algo relacionado con la movilidad eléctrica para posicionarse. O sea, yo creo que la gente, las empresas grandes y los capitales importantes ven ese boom que va a haber, ¿no? Como estábamos viendo la gráfica esa inicial que ponía, ¿no? De dónde estamos nosotros y dónde está Alemania y Francia y dónde está Holanda, pues ese boom que va a haber en nuestro país, todo este capital privado lo ve y quiere ser parte de ello. Oye, ¿y en la parte industrial dónde estamos? O sea, ¿dónde está Europa? ¿De acuerdo? O sea, algo de estas infraestructuras se fabrica en Europa. ¿Veis un potencial de fabricación en Europa? ¿Veis un apetito y una tecnología propia que tenga capacidad de desarrollo industrial posterior? ¿O estamos hablando nuevamente de productos asiáticos y donde sin barreras de entrada y donde realmente la parte industrial Europa va a ser muy poco competitiva? Bueno, Isabel, si No, quieres. yo no soy fabricante y casi se lo dejo a él, que lo conocerá mejor, pero yo creo que hay fabricantes en Europa que son bastante competitivos, algunos incluso en España. Ciertamente parte de los componentes que integran en sus equipos necesariamente vienen de algunos, ¿no? De China, pero hay conocimiento, hay tecnología y yo creo que hay equipos muy potentes en España particularmente, alguno que conozco y en Europa que están desarrollando y liderando esta transformación. O sea, se puede comprar material europeo que además responde a unos estándares de calidad bastante altos. No sé en vuestro caso, Javier, cómo lo ves tú. Sí, yo creo que no podemos negar una realidad, ¿no? Que es que así como tradicionalmente la industria de la automoción en Europa era puntera en el coche de combustión, ¿no? Con los fabricantes tradicionales alemanes y demás, con esta irrupción de la movilidad eléctrica, del mercado del vehículo eléctrico, nos hemos quedado un poco atrás. En un principio, hace unos años, y Isabel, tú lo has vivido todo, negando, ¿no? Negando el futuro del vehículo eléctrico, negando que era ya una realidad y demás. Entonces, bueno, se han puesto las pilas, pero cuando se han querido poner las pilas, desde China, pues digamos que llevaban haciéndolo bastantes años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que han hecho un muy buen trabajo y ahora se están viendo los resultados, que son coches, vehículos y cargadores, pues de muy alta tecnología, muy probados y demás, ¿no? Entonces, fabricantes en Europa, sí, bastantes, muy buenos, con muy alta tecnología, pero
tienen que correr para llegar un poco al, digamos, ya no hablo solo de cargadores, sino del vehículo eléctrico en sí, para llegar a lo que está por venir de China. Por ejemplo, un fabricante que es BYD, acaba de abrir un concesionario en Concha Espina. Es difícil encontrar una mejor ubicación en Madrid y tiene otro abierto hace poco en Barcelona. Va a traer coches al mercado con una tecnología muy, muy, muy avanzada, con unos precios muy competitivos y el fabricante europeo tiene que competir con eso y tiene que ganar. No digo que no haya fabricantes buenos europeos, claro que sí, pero que ojo, que lo que viene desde China lleva más tiempo porque creyeron en ello hace más tiempo que los europeos y es una tecnología muy buena y muy potente. Y sucede un poco lo mismo con los fabricantes de cargadores. Pues oye, muy interesante. No sé si queréis aportar alguna cosa más. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos más, si os parece. Pero yo creo que hemos dado un repaso importante a... Yo lo que iba a decir, Luis, y perdonad que tengo la voz un pelín tomada, que yo creo que bueno, todos los que estáis aquí conectados y nosotros especialmente somos fans totales de lo que hacemos, con lo cual no nos vamos a hablar, quiero decir que es obvio que nos encanta, pero yo creo que os animo al que no lo haya hecho que conduzca alguna vez un vehículo eléctrico y una vez lo haga veréis que no hay vuelta atrás. O sea, una vez conduces un eléctrico ya tu vida pasa a ser 100% eléctrica, ya no quieres volver a la vida anterior. Yo la verdad es que lo conduje en un parque de atracciones y me dieron por todas partes, que eran los coches esos de choque. Eso era un aperitivo, o Luis. sea, dije, no sé, quizás debe haber mejores opciones. No, hombre, está claro que esto ha venido para quedarse. Está claro que hay frenos. En el mundo rural, por ejemplo, hay un problema serio y esto que es antes el huevo o la gallina es indiscutible, ¿no? Que es un tema. Sin red, no, yo creo que sin red aquí no hay mucha discusión. Yo creo que sin red no hay posibilidad de tener un coche. Es como si no hubiera gasolina. ¿Para qué te vas a comprar un coche de gasolina si no tienes una estación de servicio? Hay 300 kilómetros a la redonda. No le veo ningún sentido, ¿no? La cuestión está en quién da ese primer paso y quién es el primero en invertir en espacios donde el inversor privado no quiere llegar, ¿no? Y eso es lo que probablemente haya que incentivar. Oye, no hay una primera red en espacios rurales donde probablemente sea el Estado el que tenga que hacer un plan de apoyo o la Unión Europea, etcétera, ¿no? La parte tecnológica me parece muy interesante. A mí lo que creo que tenemos que explorar más y será el siguiente trabajo que haremos es en baterías y estaciones de recarga, ¿no? Nos interesa muchísimo ver cuál es el dibujo, cuál es el plano y las configuraciones que son más interesantes, dónde las baterías se aplican, de qué tamaños, de qué tecnología, cómo lo que hacéis vosotros integrados, cómo se puede. No todo el mundo tiene por qué ser fabricante de batería y además para ganar esta carrera integrar también un cargador, ¿no? Puede perfectamente haber creado un dispositivo que le permita adaptarse a cargadores ya preexistentes, ¿no? Nos parece que las baterías juegan un rol muy importante porque son, sobre todo en esta volatilidad de precios, es un elemento que te suma a una línea de ingresos, ¿no? Es un CAPEX y aumenta la inversión, pero claro, es que esta mañana ha habido una reunión en OMIE y en los últimos meses en los últimos 2 meses hemos visto 38 horas de precio cero, ¿no? Mira, o sea, empieza a haber compensadas con precios de 180 euros a partir de las 8 de la noche, ¿no? O sea, que tenemos una volatilidad de precios donde ese software inteligente, el listillo, ¿no? Que está ahí dentro de la máquina, tiene que ser capaz de entender muy bien cuándo comprar, cuándo vender, cuándo cargar y sobre todo en qué otros servicios al sistema puede participar. Porque bien, mientras el coche nadie viene a cargar y tú tienes la batería cargada oye, y a lo mejor es de noche y el sistema reclama servicios, tú puedes prestar esos servicios, ¿no? Creo que todo esto vamos a vivir un decenio tecnológicamente muy apasionante a la que regulatoriamente le tiene que acompañar, ¿no? Y hay cosas que yo creo que estamos en muy buena línea, pero otras cosas que todavía les queda mucho recorrido para que puedan ser factibles, ¿no? Y bueno, poco más. Oye, agradeceros muchísimo vuestra aportación, vuestro conocimiento. Es nuestra primera aproximación a la movilidad y la hemos hecho yo creo que con gente muy experta que ya hemos incorporado un acrónimo, ¿no? Las CPOs, ahora ya sé lo que es, joder, qué bien. Algo he aprendido más hoy y nada, desearos una feliz semana. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y gracias a todos por participar. Y ya sabéis, los que sois miembros de la asociación recibiréis el material
a los demás os esperamos con los brazos abiertos. Y en breve os comunicaremos la siguiente Open Session que vamos a tener, que ahora mismo no recuerdo cuál es el tema, pero os va a encantar, seguro. Un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Muchas gracias a vosotros. todos. Gracias, Luis. Gracias a todos.